Y este, y este es acá. Ya. Parte de la temática también que sale como contenido, ¿cierto? En el programa que ustedes están tomando, ¿cierto? De regulación de estudios, eh, es que hay que hablar de ciertos conceptos. Obviamente, más adelante también vamos a hablar de otros, sobre todo lo que tiene que ver con valores. Eh, Porque también está relacionado acá, sobre todo bueno, con todas en realidad, pero más que nada por el tema, ¿cierto? Que como ustedes ven ahí. Dentro del panorama general que vamos a ver, ¿cierto? De este concepto, recuerden que estamos viendo las diferentes preguntas que hemos estado viendo en filosofía, preguntas que tienen que ver con el origen de nosotros como especie humana, preguntas que tienen que ver con el cómo somos, ¿ya? O por qué llegamos a ser lo que somos hoy en día, ¿cierto? Que tienen que ver con el ser, ¿cierto? Yo soy, nosotros somos, ustedes son. Por eso las preguntas del ser, preguntas que tienen que ver con cómo es que nosotros adquirimos conocimiento, ¿ya? Eh, y en este caso, preguntas que tienen que ver con ciertos fenómenos, ¿ya? Y a este tipo se le llama, a esta rama se le llama fenomenología. Dentro de esta fenomenología, ¿cierto? Dentro de estos fenómenos humanos, hechos, situaciones humanas, el más nombrado, ¿cierto? Tiene que ver con este tema que ustedes ven ahí, ¿cierto? El famoso amor. A lo largo de la historia se ha entendido de diferentes formas y nosotros solamente vamos a ver tres de ellas, ¿ya? En el ámbito religioso lo vamos a ver desde Jesucristo, ¿cierto? Que lo vamos a ver desde ahí porque nosotros como cultura occidental estamos influenciados, ¿cierto? Por este tipo de creencias religiosas, ¿ya? No vamos a hablar históricamente lo que ha sucedido, pero siempre las religiones cristianas han estado presentes, ¿cierto? En nuestras culturas. Por eso es que vamos a ver lo que nos dice Jesucristo respecto de ese tema del amor. Y bueno, si ahí bien dice Santo Tomás de Aquino, en realidad no es Santo Tomás de Aquino. Ya vamos a ver lo que nos dice en muy de la mano, ¿cierto? Con lo que nos dice Jesucristo. San Agustín de Hipona, lo voy a poner ahí en el chat. San Agustín de Hipona. Que dicho sea de paso, vamos a mezclar también un poquito de conocimientos científicos ahí. ¿Ya? Sobre todo lo que tiene que ver con la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga, porque eso lo ocupamos, lo ocupa San Agustín para explicar un poquito. En el ámbito filosófico solamente vamos a ver a un autor que es Arthur Schopenhauer y nos vamos a dar cuenta que es completamente diferente a lo que la gran mayoría podría pensar lo que define como amor. Y vamos a terminar con un psicólogo, ¿cierto? El famoso Eric Fromm. Ya, sobre todo en función de uno de los libros que escribe que se llama El arte de amar. Bueno, el de Arthur Schopenhauer tiene que ver con la metafísica del amor y la metafísica de la muerte. Es un libro que escribe, ¿cierto?, con estas dos temáticas. Algo que va más allá, ¿cierto?, del amor, algo que va más allá del amor. Dicho eso, vamos primero a consideraciones generales, ¿ya? De este concepto de amor. Por si acaso, si van saliendo preguntas, vayan diciéndome, interrúmpanme nomás, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Dónde estás? PDF, ahí está. Bueno, antes de pasar, ¿cierto?, al ámbito religioso, filosófico y psicológico, pueden ver esa imagen, ¿cierto? Donde dice amor, griega, latina, sin muerte, cuerpo, Platón, humano, cuerpo, alma. ¿Sí? ¿Ven? Sí, profesor. Ah, ya, gracias, muchas gracias. Que ahora no estoy viendo el programa, la aplicación del Meet, ¿ya? Estoy en el PDF, de que estoy explicando. Bien, primero la palabra amor hay que entenderlo, ¿cierto? Que tiene un origen griego-latino, y como todo origen griego-latino, es una palabra compuesta, ¿ya? Y es una palabra compuesta de dos significados. De a, ¿ya? Cuando se utiliza como prefijo dentro de las palabras griegas, ¿ya? Porque recuerden que en nuestro idioma castellano tenemos influencias del griego, ¿cierto? Del latín, del hebreo, ¿ya?
Así como otros idiomas. El inglés también tiene ciertas raíces griegas, ¿ya? Entonces, en fin. Pero la palabra amor en nuestro idioma castellano, ¿cierto? Tiene un prefijo a, ¿ya? Y un sufijo mor, ¿ya? Que dicho sea de paso, es el mismo sufijo que utilizan las otro tipo de palabras, como morgue, ¿ya? Morfeo, ¿ya? Que es un nombre. Y mor siempre va a hacer referencia a la muerte, ¿ya? El prefijo a siempre en griego siempre va a decir que algo que no tiene, algo que no está en relación, algo que está sin eso, ¿ya? Entonces, cuando los griegos hablan del amor, no, lo que nos quieren decir es algo que no está relacionado con la muerte, ¿ya? Por eso, eh, como conocimiento popular para nosotros, hay muchas personas que entienden, ¿cierto?, que el amor es algo que va más allá de esta propia vida. De hecho, incluso hasta en la literatura está... Discúlpenme las referencias, pero a mí me encanta. El cuento de la literatura, al arte, al cine. No sé si alguien, si alguno de ustedes vio, bueno, muchas películas, pero una de las últimas que precisamente hace referencia a que el amor es algo que va más allá de algo de la muerte o de la simple cercanía física o que no, no está en relación con algo que es material y que precisamente es eterno, que no tiene límites, de que va mucho más allá de cosas que incluso pueden estar de nuestra propia comprensión. Ay, ¿cómo se llama esta película? Se me olvidó ahora. Pero es una película actual, hace poquito, un par de años, si no me equivoco, o sea, habrán sido unos 7 8 años atrás, si es que no más, salió, de Christopher Nolan, ¿ya? Es una película del director Christopher Nolan, y retrata la historia de un padre que tiene que viajar a, a, a visitar otros planetas porque la humanidad ya no puede vivir en la Tierra, la humanidad se está extinguiendo y se dan cuenta que el único lazo que los puede unir es precisamente este, ¿ya? Pero entre medio mezclan muchas otras cosas, ¿ya? Así como también, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante que dentro de lo religioso también, ¿ya? Las personas que, las que hemos, ¿cierto?, sufrido de pérdidas de seres queridos, tenemos clarísimo que el amor en sí no se termina, ¿cierto? Si nosotros hemos experimentado la muerte de seres que nosotros hemos amado, ¿ya? La muerte en sí no influye, ¿cierto?, en ese tipo de amor que sentimos por esas personas, ¿ya? Que ya no están con nosotros. Entonces, hacen referencia a Maya. Por eso, cuando los griegos hablan del amor, hablan de algo que no está en relación con la muerte, algo que la muerte en sí no puede, ¿cierto?, tener influencia en ella, ¿ya? Cuando realmente se ama, ¿ya?, independiente del tipo de relación que se tenga, ¿cierto? Padre-hijo, de amigos, de pareja, eh, o cualquier otra, esas son cosas que van más allá, ¿cierto?, de este tipo de experiencias, ya cercanas, que tienen que ver con la vida misma, ¿cierto? Y la relación material. Eh, Ahora, ellos lo hacen de manera específica, ¿cierto?, con el cuento del cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos distinguen, ¿cierto? Los griegos distinguen, como ustedes lo ven ahí abajo, entre que el ser humano está compuesto de dos cosas, algo que es material y algo que no es material, ¿ya? Es decir, inmaterial, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, Platón, cuando trata de definir al ser humano, lo dice que tiene cuerpo y alma, ¿ya? Hoy día nosotros, en la actualidad, ¿cierto?, hacemos la distinción entre alma, espíritu y mente, ¿ya? Pero en ese minuto el alma eran eh, todas estas cosas juntas, ¿ya? Porque también difícilmente una persona que tenga una mente mala vaya a tener una alma buena, si tuviésemos que categorizarla de esa forma, ¿ya? Necesariamente, ¿cierto? Van a ser así. Um, ¿Por qué? Porque el cuerpo queda, el cuerpo es el que queda. Cuando hay muerte en un sujeto, ¿cierto? En una persona, lo que queda acá con nosotros es solamente su materialidad, es solamente su cuerpo.
pero la esencia de ese ser no era su cuerpo, sino que es algo que está, podríamos decir, dentro de él, ¿ya? Y que desaparece, ¿ya? O por lo menos no lo podemos sentir y en ese sentido se separa de su cuerpo. Y por eso le llamamos el alma. Creo que hay una película también que habla sobre eso que se llama 21 gramos, que habla precisamente en esta relación del cuerpo y alma. Y no voy a spoilear por si alguien quiere verla, ¿ya? Pero precisamente esa cantidad está en relación con esa temática. Eh, entonces, cuando ellos hablan de algo que no tiene muerte, tiene que ver con algo que no tiene que ver con el cuerpo, con la materialidad. El amor no tiene que ver con la materialidad, ¿ya? Va más allá de la materialidad, tiene que ver con el alma misma, ¿ya? Entonces, cuando ellos definen el amor, lo definen desde esta perspectiva, ¿ya? Y desde esta perspectiva es lo que muchos de nosotros hemos entendido a lo largo de los años, ¿cierto? El desarrollo de nuestra madurez, ¿cierto? De nuestra adultez, nos vamos dando cuenta de esto. Y es lo que también tratamos en las generaciones que nos siguen, la puedan entender, ¿ya? De que en definitiva eh, estas temáticas, ¿cierto? Sobre todo el cuento del amor independiente, y vuelvo, insisto, del tipo de relación que nosotros tengamos con las personas que amamos, va más allá de lo material, ¿ya? De la materialidad. No tiene que ver solamente con la presencia, ¿cierto? De ese ser que yo comparto o hablo, ¿cierto? Que puedo sentir el abrazo, ¿cierto? O le doy la mano. En mi caso, por ejemplo, cuando yo juego con mi hija, no solamente sentir su cuerpo, ¿cierto? No solamente sentir, ¿cierto? Cuando yo la tomo, la abrazo, sino que es algo más allá. ¿Mm? Eh, Ay, sí. ¿Se entiende? ¿Vamos bien por ahí? Porque ahora se empieza a poner más complicada la cosa. Ahora vamos a entrar ya más en específico, ¿cierto? En el ámbito religioso, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de Jesucristo, independiente del tipo de religión cristiana, ¿ya? Porque recuerden que dentro de las religiones cristianas hay un montón de, de grupos que interpretan, ¿cierto? Esta sabiduría de forma muy distinta. Los cristianos metodistas, pentecostales, ortodoxos, católicos, eh, testigos, hay un montón. Pero independiente de eso, siempre hay reglas generales. Y en este sentido, cuando hay dentro de las escrituras, le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, y está en relación con esta frase, ¿cierto? En definitiva, cuando le preguntan por el mandamiento, lo que hace referencia es que es el amor el centro de todo, porque Dios es amor, ¿cierto? Y en este sentido, nosotros lo tenemos que llevar a algo bien práctico, a algo bien concreto. Y tiene que ver con las acciones que uno realiza. Pero esas acciones, primero debemos entenderlas y segundo, de ahí aplicarlas. Eh, la frase que se le conoce, ¿cierto?, de él en esta escritura es que uno debe amar al prójimo como a uno mismo. Y aquí se encierran varias cosas. Primero, entender que la relación del amor no se da solamente con uno, sino que también se da con los otros. Y siempre en función, ¿cierto? Porque además de ser seres, cada uno es un ser individual, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, ¿ya? También es un ser social, uno comparte con otro. De hecho, creo que lo hablábamos en una de las clases anteriores, nuestro propio sentido de existencia está dada por precisamente esa socialización. O sea, nosotros existimos porque dos se unieron para que nosotros existamos. Entonces, esa socialización ya viene desde la base de nuestro origen. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tenemos que pensar también de esa forma. Eh, y en definitiva, esta es la única forma que, de cierto modo, va a hacer que nosotros seamos seres completos, por decirlo de alguna forma. Y hay que considerar al otro, ¿cierto? Pero también al considerar al otro, es ver al otro como a uno, entonces se desdibujan, o por lo menos se destacan estas dos figuras, ¿cierto? Yo y el otro, y cómo me relaciono con el otro, tratándolo como si me tratase a mí mismo, ¿ya? Eh, además, esto, claro, si bien
está centrado en lo que son las personas, pero también lo podemos ampliar incluso hasta otros tipos de seres, independientes de. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Entre los seres humanos, ¿ya? Y los animales y las plantas, los vegetales, lo que sea, ¿ya? O cualquier otro ser que esté por ahí, que nosotros no sepamos. Todavía, porque nosotros, recuerden, no lo sabemos todo. ¿Ya? Somos incapaces de saberlo todo. Y para quienes tengan duda de eso, que no somos capaces todavía de saberlo todo, recuerden las películas de Indiana Jones, quienes la han visto. Ya, los seres humanos no somos capaces de saberlo todo, ya, sobre todo la calavera de cristal, ahí queda clarísimo. Bueno, y hay otras películas también, y otros libros que dicen exactamente lo mismo. Eh, pero surgen ciertas problemáticas en nuestras sociedades actuales, bueno, occidentales. eh, la gran mayoría no quiere saber cosas, ¿ya? Nosotros no estamos en función de nuestras relaciones, en la actualidad no están en función de amar en sí, ¿ya? Como una acción concreta, sino que en función de que me sirva o no me sirva. Entonces, en ese sentido, yo solamente me voy a enfocar en amar, en este caso, si me sirve o no me sirve. Em, en, en- en- ¿En qué lo veo yo, por ejemplo, en mi experiencia personal? Cuando los jóvenes me preguntan si lo que estamos viendo les va a servir para algo, ¿ya? Y esa pregunta está en función de la utilidad, ¿ya? Y que es una visión normal, ¿ya? de los jóvenes. Y es que nosotros, en ese sentido, debemos ir cambiando esa parte. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque precisamente de manera bien concreta, cuando nosotros les preguntamos a las personas que amamos cuánto nos aman, estamos cometiendo un error en ese sentido, ¿ya? Porque en definitiva, precisamente esto, que es amar al prójimo como a uno mismo, no tiene que ver con cantidades, no tienen que ver con números, no se pueden cuantificar. El amor en sí no se puede cuantificar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una forma. Lo vamos a ver también con los valores, ¿ya? Los valores no son cuantificables. Yo no soy más honesto o menos honesto. Yo soy honesto o soy deshonesto. Es así de simple. Yo amo o no amo. No, no se puede amar más o amar menos a las personas. Eso no existe, ¿ya? Es una falsedad que nosotros hemos ido construyendo, lamentablemente, de manera muy errónea, eh, con las personas. Ya, porque lo que son las formas, los tipos, y en ese sentido el amar y los valores, como lo vamos a ver más adelante también, tienen que ver con cualidades, ¿ya? Porque cada uno de nosotros es distinto, tiene una forma diferente de amar, en este sentido, de expresar, ¿ya? El amor que uno tiene. Eh, pero no tienen que ver con cantidades. Eso pasa más que nada porque generalmente nosotros tratamos, ¿cierto? En este sentido, no querer aclarar ciertas diferencias, ¿ya? Pero eso se puede ir arreglando. Ahora, por ejemplo, ustedes ya lo están entendiendo y quizás muchos de ustedes ya lo piensan así, ¿ya? Por sus propias experiencias personales. Entender que el amor no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con forma, ¿ya? La forma de querer entre los hijos, la forma de querer a los padres, la forma de querer a las parejas, la forma de querer a los amigos, no se pueden cuantificar, ¿ya? Yo no puedo comparar una con la otra. Son formas completamente distintas. Lo vamos a ver con el psicólogo, ya con el Eric Fromm. Él nos va a precisamente explicar precisamente las diferencias que existen entre ellas, ¿ya? Pero precisamente acá, en la misma frase, aquí esta frase no encierra cantidad, nos dice, debes amar más, ¿cierto?, al prójimo como tú te estás amando en esa cantidad a ti. No, acá se está hablando de una forma de hacer las cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser una persona perfectible, entre comillas, ¿cierto? Para ser una persona que
pueda llevar esta, ¿cierto? O esta idea, ¿cierto? A su estado sublime, ¿cierto? Su idea lo más alta posible, es esta. ¿Ya? Esta es la forma, este es el tipo, estas son las acciones que nosotros debiésemos, esta es la idea que nosotros debiésemos llevar, ¿cierto? A cosas concretas. Amar al prójimo como a uno mismo. Y esto es lo que nos muestra, ¿cierto? Jesucristo. Y es por la misma razón que cuando hacía clases de catequesis, les decía a los chiquillos, acá, por favor, si usted no quiere estar, no esté. ¿Ya? Yo no lo voy a obligar. Si sus familias lo están obligando, pucha, hablemos con su familia, yo no tengo ningún problema. Pero nosotros como cristianos no necesitamos ya más cantidades, no necesitamos más cristianos, ¿ya? Porque lo que necesitamos hoy en día es gente que lo haga como corresponde, o sea, que se atreva a hacer esto, porque esto no es fácil, ¿ya? Cumplir precisamente esta frase no es fácil, ¿ya? Porque, claro, la gran mayoría de las personas dice, sí, ¿y cómo voy a amar a mi prójimo como a uno mismo? Porque ni siquiera sé quién es mi prójimo. Y el prójimo es cualquiera que sea distinto de mí, el que está más próximo a mí. Y en este sentido puede ser, es fácil, entre comillas, fácil, las personas que son cercanas, ¿ya? Con quien yo ya tengo un vínculo, una relación. Pero con quienes no tengo un vínculo, una relación, ¿cómo hago eso? Y peor aún, ¿cómo lo hago? Independiente, porque aquí no dice que el prójimo sea con quien yo tengo una buena relación. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo, alguien que es distinto de mí, eh, si nos llevamos mal? Si es una persona con quien yo me cae como una reverenda, ¿cómo lo voy a amar? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puedo lograr esto? Por eso no es fácil, ¿ya? Y por eso es que no se, yo por ejemplo no incentiva que la gente se meta en lo que es la religión, porque precisamente meterse en la religión tiene que ver con esto, cumplir este decreto, cumplir esta forma de hacerlo, ¿ya? Pero este es lo que nos habla, ¿cierto? Jesucristo. Ahora, no es la única tipo de visión religiosa, filosófica que la habla de esta forma. Porque si ustedes ponen, como lo dicen aquí en la esquinita acá arriba, ¿cierto? La regla de oro, ustedes se van a encontrar con frases de diferentes religiones y de diferentes filosofías occidentales y orientales que van a tener oculta esta misma idea. O mejor dicho, lo van a decir de formas distintas, pero al fin y al cabo el mensaje es el mismo. Y por eso se le llama la regla de oro, ¿no? No trate a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no? O trata a los demás como quieres que te traten a ti, y así. No son las únicas. Eso desde el ámbito religioso desde Jesucristo. Ahora, de Jesucristo, bueno, ahí dice Santo Tomás, pero insisto, se refiere a San Agustín, ¿ya? Y San Agustín nos dice que precisamente en esta relación de amar al prójimo como a uno mismo está totalmente centrado en lo que es la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga, ¿cierto? Hace referencia a una fuerza que nosotros lo hacemos cuando hacemos girar algo, ¿cierto? Cuando vamos doblando en una curva. Es una fuerza que se aplica hacia el exterior, ¿ya? Hacia afuera de un punto central, como ustedes lo ven ahí en las flechas, ¿cierto? Y el centro. Ahí. Del centro se aplica una fuerza hacia el exterior. ¿Ya? Esa es la fuerza centrífuga. Y la fuerza centrípeta, por el contrario, es una fuerza que se aplica hacia el punto, hacia el centro. La fuerza centrífuga es del centro hacia afuera, pero la fuerza centrípeta es de afuera hacia adentro, ¿cierto? Hacia ese punto central. Entonces, la relación de la definición del amor que San Agustín, ¿ya? No son tanto más, San Agustín de Hipona nos dice que precisamente en relación de estas explicaciones de las fuerzas en lo que son las ciencias, ¿cierto? La fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, que lo vemos en la naturaleza, que está en la naturaleza, también va en nuestras relaciones, ¿ya? Independiente de las relaciones que tengamos, insisto, de amistad, ¿cierto? De paternos, maternos o de pareja, siempre están en esta relación de
El amor está en cosas que yo hago hacia el otro, ¿ya? Y la consecuencia colateral es que uno recibe en ese sentido. Por eso uno se debe centrar en dar, ¿ya? En este sentido. En que mis acciones estén centradas hacia afuera, no hacia adentro. No es, yo no quiero, ¿cierto?, hacia mí. Porque la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta tienen que ver con la propia naturaleza, ¿ya? Y estas trabajan en conjunto, están presentes, ¿ya? Juntas. Las podemos definir y explicar de manera separada, pero se presentan juntas. Y en estas relaciones, ¿cierto?, del amor es exactamente lo mismo. Aquí San Agustín nos dice desde esta parte, ¿ya? Todas las acciones, cómo yo debo amar al otro, el amor, cómo yo amo al otro, ¿cierto? Voy hacia el otro, es haciéndolo, ¿cierto?, en función de como si yo me amara a mí mismo. Si yo me amo a mí mismo, puedo amar al otro. De ahí viene la importancia, pero preponderante, ¿cierto?, en uno de los tipos de amor, es que uno tiene que amarse, uno tiene que quererse. El problema es que para eso uno tiene que conocerse, y no todos nos conocemos, ¿ya? O nos aceptamos, que ese también es otra de las problemáticas, ¿ya? Y para quienes no han visto, porque la han publicado mucho, lo que es Intensamente 2, véanla porque también hace referencia a eso. El hecho de quererse y amarse a uno mismo, con todo lo que conlleva. Eso es en relación a San Agustín. Ahora, Arthur Schopenhauer. Bien, este filósofo alemán es un poquito un poquito muy contrario a lo que hemos estado viendo, ¿cierto?, de lo que es el ámbito religioso. Porque desde la filosofía, Arthur Schopenhauer nos dice que el amor en sí no existe, como lo mencionan, ¿cierto?, en el ámbito religioso, ¿ya? ¿Y por qué no existe? Porque las relaciones humanas, ¿ya?, están basadas desde otra categoría, ¿ya? Hay otro tipo de perspectiva en las relaciones humanas. Los humanos nosotros no nos relacionamos, ¿cierto?, porque hay algo que va más allá, ¿cierto?, de la mera materialidad. Por el contrario, de hecho, lo explica de la siguiente forma. Lo que nosotros, por ejemplo, lo que tiene que ver con el amor de la pareja, lo primero que nos llama la atención no tiene que ver con la esencia del sujeto, porque nosotros no conocemos la esencia de los sujetos, no conocemos la esencia de las personas. Lo primero que nos llama la atención de las personas es su materialidad. Es su materialidad, ¿ya? Es lo que nos atrae, ¿cierto? Por la vista, por el gusto, el tacto, no sé, el olfato. Porque hay personas, ¿cierto?, que tienen bien desarrollado lo que es el olfato, entonces les gustan ciertos olores, perfume o cosas por el estilo. Y eso es lo que primero le llama la atención de la persona. Es lo que ve, es lo que huele, es lo que escucha, ¿ya? Hay personas que se han enamorado por la voz de la otra persona, no solamente por lo que ve, ¿cierto? Y eso sigue siendo material, ¿no? Porque no son en sí la esencia del sujeto. Porque los sujetos no somos en esencia algo diferente del animal. Para Arthur Schopenhauer, nosotros seguimos, ¿cierto?, Em, en una especie de ilusión, creyendo que los seres humanos somos más que un animal en sí, ¿ya? Porque pertenecemos al reino animal. Pero muchos creen que estamos por sobre la... No es así. Somos parte, ¿cierto?, del reino animal. Em, y en ese sentido, la necesidad, el instinto siguen estando presentes. Em, a manera general, ¿cierto? Parte de la filosofía de Schopenhauer es que nos dice que el comportamiento humano, ¿cierto?, está centrado en lo que es una voluntad universal, ¿ya? En este sentido, el instinto, las necesidades se presentan antes que cualquier otra cosa. De hecho, en la antigüedad, ¿cierto?, había una frase que decía que una persona, los griegos decían que una persona recién va a observar, por ejemplo, el concepto de belleza, ¿ya? Porque la idea de belleza
muy alta, tiene que ver con precisamente este mundo de lo ideal, ¿cierto? De donde vienen los dioses, que es algo que eh, es algo muy superior. Recién va a contemplar la belleza, por ejemplo, del lugar en el que está, cuando está satisfecho con las necesidades cubiertas. ¿Ya? Si por ejemplo, no sé, pues está en un bosque y tiene sed, primero va a saciar su sed y después de saciar su sed, recién ahí podría contemplar, y de hecho lo dice, podría contemplar la belleza del lugar en el que está. Y eso es porque primero está la necesidad. En las clases, y yo se lo explico a los chiquillos, en las clases les digo, funcionan de la misma forma, porque se supone que estamos en una clase, ¿ya? Ustedes están tratando de entender, comprender algo, ideas. ¿Ya? Vimos el concepto de belleza, también vimos el concepto de fealdad, por si acaso, pero estamos viendo el concepto de belleza, pero hay muchos que tienen hambre porque no han tomado desayuno, entonces se ponen a comer en la sala. Y antes de incluso considerarse como humanos, están expresando con sus acciones que la necesidad es primero, ¿cierto? El instinto es primero, ¿cierto? El rasgo animal va en primera parte. De ahí, ¿cierto? Saldrá el resto. Sacia su hambre y de ahí podrá poner atención. Y pasa de manera bien, bien concreta. ¿Cuántos de nosotros de repente no hemos podido trabajar o concentrarnos en ciertas tareas cuando hemos tenido hambre? O cuando tenemos frío, o cuando tenemos alguna necesidad que no está cubierta. ¿No? Y eso es porque precisamente eso es primero. Entonces, en este sentido, el amor no existiría, ¿ya? Porque, como lo veíamos en la etapa anterior, ¿cierto?, del ámbito religioso, porque es una ilusión, ¿ya? En las relaciones humanas, sobre todo el de la pareja, es una ilusión, porque al fin y al cabo nosotros nos unimos a otros por la ilusión, ¿cierto?, de, de sentirnos, ¿cierto?, unidos a otros, y eso es más que nada por un cuento de que se presenta la necesidad de perpetuar la especie humana, ¿ya? Los seres humanos, como especie, tenemos que seguir existiendo. Y en ese sentido, los seres humanos nos unimos para seguir perpetuándonos. Y así lo hemos hecho desde el principio. Nosotros vemos en las demás personas, ¿cierto? Algún tipo de relación y en ese sentido solo la necesidad. Por lo tanto, no habría, ¿cierto? Entendida de la forma como lo plantean, ¿cierto? En otros filósofos, psicólogos y como lo vimos en el ámbito religioso, como valor en sí mismo el amor, no. Ya, de hecho, a ver, lo estaba leyendo aquí, recordando la materia. Eh, Dice que se agita ya la adicción. No, las almas nobles, sentimentales, tiernamente enamoradas, protestarán aquí de lo que quieran contra el áspero realismo de mi doctrina. Sus protestas no tienen razón de ser. La constitución y determinación de los caracteres de las generaciones futuras no es un fin infinitamente más elevado, infinitamente más noble que los sentimientos imposibles. Ah, claro, la constitución de las generaciones futuras. En este caso se hallan todos los matrimonios contraídos por fuerza. No. Por el contrario, una antipatía recíproca. No me acuerdo dónde lo leí. Lo decía de manera bien literal. El amor, por su esencia y por primer impulso, se mueve hacia la salud, la fuerza y la belleza, hacia la juventud, que es la expresión de ellas, porque la voluntad desea ante todo crear seres capaces de vivir con el carácter integral de la especie humana. Precisamente porque esta pasión del amor gira en realidad de un modo exclusivo en torno al ser futuro y a las cualidades que debe tener, puede ocurrir que entre hombres y mujeres jóvenes, agradables, bien formados y simpáticas hagan nacer una amistad extraña al amor. Y puede que en este último punto haya entre ellos una cierta antipatía. Bueno, ahí lo han estado escuchando, se vislumbra, ¿cierto?, esta idea ahí, siempre en función, ¿cierto?, de perpetuar la especie humana.
el amor en sí no existe como tal, como seres humanos. Precisamente por esto. Porque la necesidad, el instinto, la concepción animal, material, la que se presenta primero. A ver si me había hecho una pregunta. Por lo tanto, para Arthur Schopenhauer, el amor en sí, como se podrá definir, así como cosas sublimes, no es. Entre todos los fines que se proponen en la vida humana, ¿puede haber alguna más considerable sobre el explorar profundos ardores del amor, la gravedad del papel que representa, la importancia que comunica a los más ligeros incidentes? Ojo que también, y dicho sea de paso, también lo he dicho en clases anteriores, reducir toda la filosofía, todo el pensamiento, toda la teoría de las personas de las cuales yo estoy hablando ahora, llega a ser hasta casi una aberración, porque en un par de minutos no se puede reducir todo. Em, por eso Calderón, con profundo sentido, representa a la cruel a quien llama una hija del aire como fruto de una violación. No. Si al placer del sentido no ocultase más la que la satisfacción de una necesidad imperiosa, sería indiferente la hermosura o la fealdad del otro individuo. Ah, claro. Bueno, lo que les decía al principio era esa frase. Siempre lo que nos llama la atención tiene que ver con cosas materiales. De hecho, la gente confunde precisamente en este sentido amor y enamoramiento. Son dos cosas completamente diferentes. Yo puedo estar enamorado de muchas personas. Quizás una primero, después la otra. Puede que me enamore de dos personas al mismo tiempo, pero amor en sí no. Porque el enamoramiento tiene que ver con lo material. Es una química. ¿Ya? Eh, los psicólogos lo pasan explicando. ¿Ya? Es instintual. Tiene que ver, tiene mucha más relación con el placer, con los sentidos en sí, pero no con las ideas, no con las ideas, no con los valores en sí, ¿ya? Sino con lo que nos hace precisamente iguales a los animales. Eh, y de hecho explica, me acuerdo que aquí explica precisamente cómo se relacionan los animales, por eso tienen estos rituales de apareamiento, ¿cierto? Porque a través de los sentidos tratan de llamar la atención de la pareja. Y nosotros, como precisamente especie animal, hacemos también lo mismo. Pero a través de varios sentidos más, no solamente el de la vista. Y los animales igual. Eh, vean el pavo real, pues, ¿cierto? Por algo tiene sus plumas, el macho. Muchos pájaros, ¿cierto? Cortejan, eh, que son los que más vemos. Pero en los insectos ocurre lo mismo. En, en los mamíferos hay otras condiciones, pero también tienen que ver con la materialidad. Así que en ese sentido, Arthur Schopenhauer dice que el amor en los seres humanos no existe. ¿Ya? Eh, hasta que de cierta manera nosotros podamos pasar más allá de esto. ¿Ya? Podríamos hacerlo. Y de hecho por lo mismo la define. Pero mientras nosotros sigamos escogiendo personas, ¿cierto? O relacionarnos con personas en función de lo que nos hacen sentir, en función de la materialidad, en función de, de no su esencia, esta idea siempre va a seguir presente. ¿Ya? Lo que ha hecho Schopenhauer. ¿Dudas hasta el momento? Parece que no. Bueno, y por último, Eric Fromm. Acá Eric Fromm, eh, este es un psicólogo que también define, ¿cierto? El amor, y de hecho nos dice que el amor tiene que ver con las ideas.
¿ya? Está en relación, ¿cierto?, con la que habíamos en primera instancia, de que el amor, a diferencia, ¿cierto?, de Schopenhauer, sí es un ideal, sí es algo que va más allá, ¿cierto? Por eso lo habla desde lo metafísico. Bueno, incluso Arthur Schopenhauer escribe el libro La metafísica del amor. Eh, Tiene que ver con algo más allá de la materialidad. Entonces se hace la referencia con los tipos de relaciones, ¿cierto? De los objetos amorosos. ¿Ya? Y en este sentido, ¿cierto? El amor se presenta primero entendiéndolo también en su relación material. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Hay un concepto clave en Eric Fromm que tiene que ver con la separatidad. ¿Ya? Nos sentimos separados, desunidos. ¿Ya? Em, Distantes, distantes de otros. Y en esa función de reducir esa distancia, de esa separación, esa división, es que nosotros tratamos de vincularnos, ¿cierto?, con los objetos amorosos. Y los objetos amorosos se refieren a los tipos de amor que nosotros podemos tener como seres humanos. ¿Ya? Y estos están presentes dentro del pensamiento, ¿cierto? Aquí es donde se utiliza la razón, la lógica, la imaginación, la conciencia y la voluntad en el sentido de que yo decido, ¿ya? Porque Arthur Schopenhauer hablaba de una voluntad universal, pero esa voluntad universal responde a lo que es el instinto. En cambio, acá en Eric Fromm, la voluntad eh, o sin voluntad se refiere a lo que es la decisión que uno toma. ¿Ya? El por qué lo hago, porque lo decidí yo así. ¿Ya? Yo soy capaz de decidir, yo soy capaz de ser diferente, ¿cierto?, del resto de los otros seres vivos que existen. Y por eso estamos en una escala superior, ¿ya?, como animal. Lo que no quiere decir que esa superioridad me haga ser mejor. Por, no los vayamos a confundir. ¿Ya? Y por eso podemos hablar de un pensamiento, de una razón, de una lógica, ¿ya?, de ciertas conciencias, de ciertas características que están fundamentales ahí. Ahora, esos objetos amorosos están en función a 5 formas diferentes, ¿ya? Y tiene que ver con un tipo de actitud distinta entre ellas, ¿ya? Primero vamos a encontrar lo que es el amor fraternal, ¿ya? Es decir, la relación que yo puedo tener con cualquier tipo de persona distinta de mí, ¿ya? También va a estar el otro objeto amoroso, que es el amor maternal, ¿ya? Bueno, en este también entra el paternal, pero habla en una referencia especial al materno, ¿ya? Sobre todo porque tiene que ver del origen, ¿cierto? De cómo uno nace como ser humano, ¿cierto? Uno nace desde lo materno, ¿ya? No en lo paterno, sino desde lo materno. El erótico, y ahí hace referencia, ¿cierto?, a este objeto amoroso de las parejas, ¿ya? El amor hacia uno mismo, que hoy día está teniendo más fuerza. Y por último, el amor a Dios. Y no a un Dios en particular, sino precisamente a algo que va mucho más allá de la propia realidad humana. Recuerdan que yo les decía recién de que el ser humano no lo sabe todo, no lo puede saber todo. ¿Ya? No tiene que ver con la totalidad. Es parte de la totalidad, pero no lo es todo. Y en ese sentido hace referencia a Dios. Puede ser Dios de algún tipo de religión, ¿ya?, a una realidad superior. Eh, Porque independiente del tipo de cultura, independiente del tipo de pensamiento, todos coinciden en que el ser humano es solamente una parte, ¿ya? Y hay algo que está más allá, hay algo mucho más allá. Y de hecho, hasta tenemos contado las teorías, incluso hasta de los propios científicos, ¿cierto?, que siendo no creyentes, después se convierten en una religión precisamente porque después de lo que ellos descubren, ven que hay algo que nos supera como seres humanos. ¿Ya? No somos capaces, ¿cierto?, de poder eh, concretar todas esas ideas de la totalidad. Bueno, ay, pero no sé si alcance. No sé si alcance. Pamela, ¿quieres decir algo? Sí, profe. Respecto a la misma palabra amor. Entonces, habiendo tantos conceptos y tantas definiciones, ¿existe una sola palabra, entonces una sola definición para la palabra amor? ¿O No, ahora depende de lo que yo quiera creer? Porque si Eric Fromm dice una cosa y Schopenhauer dice otra, y exacto. hay otra definición también, entonces ahora para la palabra, para yo utilizar, por ejemplo,
que yo ahora quedé plop. Y entonces, para yo utilizar ahora la palabra amor, tengo que ver a qué definición o a qué filósofo le voy a creer de lo que es definir amor. ¿Va a depender de mí? Sí, va a depender de usted. De usted y sus Ah, circunstancias, de usted y de su experiencia. perfecto. Sí, porque es Sí. como cuando uno dice medicina, yo sé de lo que estamos hablando, planta también, pero ahora si ya no hay una sola definición para la palabra amor, quede para Ojo, adentro. sí, pero ojo, si por ejemplo medicina, claro, medicina, Abarca muchas cosas, sí. sí, pues, porque también, por ejemplo, tenemos de nuestras culturas originarias que trabajan la medicina desde otra forma, ¿ya? Sí, sí, sí. No, Entonces, pero era un ejemplo para decirle sí, yo, sí, por supuesto, como por el tema de los conceptos. Gracias. sí, 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 es que desde ahí lo tienen desde ahí lo tienen que ver, desde ahí lo tienen que pensar, ¿ya? Y después van a ir saliendo otros incluso, van a ir, em, van a surgir otros pensadores, ¿ya? En filosofía, en psicología. Este es un tema que abarca demasiados ámbitos. No se puede explicar desde solamente una sola área, ¿ya? Y eso es lo complejo de entender también este tipo de cosas. No nos podemos encerrar en un solo significado, ¿ya? Porque las cosas no son de una sola forma, ¿ya? Em, em, y ninguna tampoco puede ser incorrecta. A lo mejor son visiones diferentes de una misma realidad. O sea, se lo explicaba de esa forma, por ejemplo, a los chiquillos cuando le pedían desde sus posiciones, ¿cierto? En la sala de clase, que me describieran un objeto que yo les mostraba. Entonces cada uno lo hacía desde su perspectiva. Y yo después les preguntaba, ¿cuál de todas esas definiciones o descripciones de ese objeto era incorrecta? Y los chiquillos me decían que ninguna, porque eran una parte de esa realidad, de ese objeto completo. Entonces, cada uno iba diciendo cosas diferentes, unas se asimilaban, ¿cierto? Se, se parecían muchas, pero ninguno podía decir que eran incorrectas, porque lo estaban experimentando ahí. Entonces, con este tipo de cosas también nos podría estar pasando lo mismo. A lo mejor son visiones diferentes de una misma realidad. Por eso ocupamos la misma palabra. Y la vamos a seguir ocupando, la vamos a seguir definiendo. O sea, esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Eh, y por algo también los poetas, los cantautores, ¿cierto? Lo que tienen que ver con el arte, lo describen de otras formas también. Eh, chuta, no sé si voy a alcanzar. Difícil, me quedan 5 minutos. Creo que lo vamos a dejar hasta acá, porque solamente se los voy a mostrar, porque no creo que pueda definir algo más. Porque, por ejemplo, de ahí venía precisamente Eric Fromm en El arte de amar, ¿cierto? Que es el libro que escribe, que lo tengo aquí también. Ahí está. Este es el de Eric Fromm. No sé si, que no sé si se ven, pero tengo los libros yo acá. Eh, Ahí hace una definición, ¿cierto? Porque habla de un arte de amar, así como puede haber un chef que puede hacer arte con la comida, así como puede haber como tomando el ejemplo, ¿cierto? De la compañera, una persona que se dedica a la medicina puede hacer arte con la medicina o arte en la medicina. También puede haber un arte de amar, y ahí lo explica. Entonces ahí vamos a ver lo que es el fraternal, ¿cierto? El maternal, el erótico, el uno mismo, ¿cierto? Pero ahí ya lo vamos a ir viendo en la próxima clase, ¿ya? Así que eso, para no quitarles más tiempo, tienen otras clases, así que lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Espero que les haya gustado, ojalá todos los hayan entendido, ¿ya? Haber sido lo más claro posible y bueno, las preguntas para la próxima clase. Si alguien tiene más preguntas, ¿ya? Gracias, profe. De nada, mami, la paso estamos. Cuídense, que estén bien y que les vaya bien. Y nos estamos viendo. Chao Milena, gracias. Chao, chao a todos los que ahí están tirando. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Susi. Que estés súper bien. Gracias.